Adelante, pastor. Buenas noches, amados hermanos. En la última estrofa decía que la oración, que dulce aliento, que dulce consuelo nos da. Y es la verdad, amados hermanos. Estamos muy afligidos, muy preocupados, andamos con este tiempo de pandemia y tantas cosas que han venido a turbar nuestro tiempo, aún nuestra relación con el Señor. Pero la oración es tan importante, hermanos, y esto es lo que, no sé, el pueblo de Dios ignora. Entramos como esta noche, creo que vamos a ver ahí, dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 conmigo, que estamos en oración. Realmente es una pena porque la oración es tan importante, la oración tiene mucho poder. Hermanos, si queremos consuelo, si queremos libertad de nuestros temores y todo eso, necesitamos orar. Y esta noche, hermanos, quiero compartir, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al Evangelio de San Juan. San Juan, en el capítulo 6, y vamos a ver desde el verso 16 al 21. Dice, al anochecer descendieron, dice, sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hermanos, estamos realmente atravesando por un valle de situaciones muy difíciles. Estamos viviendo tiempos de mucho temor. Y aquí, hermano, ya no estoy leyendo, estoy dando la introducción. ¿Quién no tiene temor, en verdad? Todos pasamos por temor. Y no obstante, sabiendo que Dios tiene el control y sabemos que Él está cerca de nosotros y Él está dispuesto a socorrernos en cualquier situación, por más difícil que sea. Y realmente sabemos estas cosas y muchas veces queremos que Él nos ayude en nuestros temores. Y una de las cosas que debemos, en verdad, buscar es su comunión. Cuando estamos en comunión con Él, y vamos a ver parte de lo que nos dice la palabra de Dios en esta noche, hay muchas veces tribulaciones, situaciones muy difíciles cuando estamos alejados de Él. Y es interesante, nos alejamos de Él por voluntad propia. Él no nos da motivo de nuestro alejamiento. Hemos visto en el Antiguo Testamento, hay una pregunta, dice, ¿en qué te he molestado? El Señor nunca nos ha molestado, más bien al contrario, Él siempre está pendiente de nosotros, protegiéndonos, supliendo nuestras necesidades. Pero somos nosotros los que nos alejamos de Él. Dice aquí, en estos versos que hemos leído, sabiendo que en medio de la tribulación o en medio de una tormenta, sabemos que Él tiene control. Él es el creador, Él tiene control de los vientos, aún tiene control de los mares. Pero lo que quiero compartir en estos versos, leemos allí, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Leemos allí que sus discípulos bajaron al mar, descendieron. Este descender es cuando estamos en una posición arriba, descendemos, bajamos.
y una posición que tenían los discípulos. Estaban en un privilegio, estaban en comunión con él. Los versos anteriores lo podemos ver. Estaban en una posición de privilegio al lado de su Señor. Y vamos a ver algunas cosas ahí. Ellos muchas veces no sabemos con qué vamos a enfrentarnos. Estamos en una posición de privilegio al lado del Señor. Pero cuando descendemos, cuando dejamos de estar en la presencia del Señor, por supuesto que va a haber temor. Él había prometido, vamos a ver ya el contexto de lo que nos dice la palabra del Señor. Y entrando en una barca, dice, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Él les había dicho que vayan adelante a la otra ribera, a la otra orilla, pero él iba a estar con ellos. Sus discípulos bajaron al mar, entraron a una barca y cuando estaban en medio de esa tormenta, sintieron temor. Por supuesto que hay temor. Veamos el contexto en los versos anteriores. ¿Qué había pasado? En los versos anteriores nos dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Pero vemos aquí que el Señor estaba en una posición con ellos de privilegio, están junto a él y dice, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Había una relación. Ahí nos dice en el verso 3 del capítulo 6 que se sentó junto a sus discípulos, estaban juntos. Esto nos habla de una comunión estrecha. Cuando uno se sienta con alguien y comparte el asiento, habla de una relación estrecha. Y ellos están ahí en ese privilegio. Están sus discípulos junto a él. Y vemos un poco más que él está, el Señor, supliendo las necesidades. Estaban preocupados porque había mucha gente que se habían reunido para escuchar al Señor y los discípulos estaban preocupados ahí. Entonces Felipe dice, ¿dónde vamos a comprar pan si queremos darles a ellos alimento? Entonces estaban en una situación de mucho temor, pero el Señor nos dice en la Escritura que Jesús hizo recostar a la gente y de 5 panes de cebada y 2 pececillos alimentó a toda una multitud y eran, dice, de 5,000 varones. Entonces vemos que Dios suple toda necesidad. Hermanos, ¿por qué pasamos por temores? Porque a veces pensamos que Dios no va a suplir nuestras necesidades. Cuando estamos en una estrecha comunión con Él, Él va a suplir toda necesidad. Pero ¿qué pasa cuando descendemos, cuando bajamos, cuando salimos de esa estrecha comunión con el Señor? Viene el temor a nuestras vidas. Y eso es lo que había pasado. Pero el Señor está ahí para suplir toda necesidad. Hizo recostar a toda esa gente y con este milagro Él demostró que tenía poder para alimentar. Y muchas de las situaciones que traen temor a nuestra vida es que a veces creemos que nos va a faltar el alimento o nos va a faltar, lo que necesitamos. Pero el Señor aquí está demostrando que Él puede. Él alimentó a más de 5,000 usando solamente 5 panes y 2 peces. Él tiene poder para alimentarnos, Él tiene poder para protegernos, Él tiene poder para bendecirnos, pero siempre cuando estamos al lado de Él. Pero cuando descendemos de estar en comunión con Él, cuando estamos más ocupados de nuestros negocios, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, etcétera, y descendemos realmente, no estamos a la altura de estar con el Señor en comunión. Y esto, por supuesto, cuando bajamos
Esto trae temor a nuestra vida. Quiero también ver el contexto. ¿Dónde estaba el Señor mientras ellos estaban ahí batallando con ese mar y las olas y el viento que golpeaba? Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22, dice, ahí vamos a ver el contexto. ¿Dónde estaba el Señor? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces allá estaba el Señor y sus discípulos estaban en medio del mar, en la barca, y por supuesto habían descendido, no están al lado del Señor. Pero nos debe motivar, nos debe mover a tener confianza en el Señor y a no tener temor, porque Él está pendiente, Él está orando por nosotros. Dice la palabra del Señor que Él intercede por nosotros. Aquí dice que los había hecho subir a la barca, les había dicho que vayan a la otra ribera, y despedida la multitud, Él subió al monte a orar. Qué importante, hermanos, la oración. Cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones muy penosas, difíciles, a veces acudimos a otras cosas, buscamos consuelo, buscamos estar, digamos, apenados por las cosas, pero no buscamos realmente oración al Señor. Dentro del mismo contexto, en el capítulo 6 de Marcos, en el verso 45 adelante, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, él vino andando a buscarlos y calmar toda esa tempestad. Hermanos, esto nos mueve también a pensar de que el Señor, si no estaba con ellos, pero Él ha prometido que iban a pasar a la otra orilla y Él cumple sus promesas. Él nos ha prometido también a nosotros. Dice en Hebreos 5:13, dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, hermanos, ¿por qué hay temor? Hay temor porque somos personas débiles, somos personas que a la primer prueba, como los discípulos, estaban solos en medio de esa tormenta, porque descendieron, estaban fuera de la comunión con Dios. Pero nosotros también tenemos temor. Y a la primera falta de confianza viene temor a nosotros. ¿Y qué hacemos? Debemos nosotros buscar nuevamente la comunión con Él. Porque cuando hay comunión con Él, cuando estamos con Él, cuando estamos en el monte, junto a Él, sentados a su lado, no hay temor. Y esto nos hace pensar, cuando estamos orando, cuando estamos en una situación de oración como esta noche, no hay temor. Yo no tengo temor, estoy al lado de mi Señor en este momento, voy a entrar en su presencia por los méritos de Cristo y voy a estar en constante comunión con Él por medio de la oración. Por eso, hermanos, es muy importante que estemos siempre en comunión. A veces queremos evitar el estar penosos, preocupados, estar fatigados, llenos de temor, porque nos apartamos de la comunión con el Señor. Y buscamos en cualquier otro lugar. Y la mejor manera de buscar al Señor o de encontrar al Señor es donde Él está. Él está en su trono, tomando control de todas las situaciones de este mundo.
es nuestro Dios. Él es el creador, sustentador. Nada escapa a su voluntad. Entonces Él está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos, descendemos y nos quedamos solos en nuestra barca, y el viento, la tempestad de los problemas, las agitaciones de esta vida, los problemas que trae esta vida, nos llenan de temor. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos con ese temor en vez de acudir en oración, de buscarlo al Señor. El Señor va a calmar toda tempestad. Él es el creador. Él tiene el control de todas las cosas. Hermanos, al igual que los discípulos, muchos de los temores son por no estar al lado del Señor. La causa principal de nuestros temores es estar muy apegados al mundo, muy preocupados de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces debemos ser movidos a una mayor entrega a Dios. Cuando estamos en comunión con Él, no hay temor. ¿Por qué? Porque el amor, dice, echa fuera el temor. Él nos ama y quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Él conoce todas las situaciones que estamos pasando. Claro, somos personas débiles, viene el temor a nuestras vidas, pero debemos buscar el consuelo, debemos buscar la guía, el apoyo de nuestro Señor, y la mejor manera de hacerlo es entrando en comunión, en oración con Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice Pedro, nos dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que, amados hermanos, no estemos preocupados, desesperados, afanados, sino que sean presentadas nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a confortar, nos va a ayudar y nos va a hacer que tengamos una actitud, una vida de gozo y no de temor. Pero cuando hay temor, acudamos a Él. Él está dispuesto. Entramos al trono de su gracia por los méritos de Cristo. Y su oído está atento a nuestro ruego, a nuestro clamor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, con esta meditación, y podamos ahora, los que estamos en este medio, disfrutar de nuestra comunión con Él. Entremos a su trono de gracia con oración. Que Dios les bendiga.